entonces. Voy a grabar yo también para... Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Queríamos compartir con ustedes la alegría de este libro de nuestro académico Adolfo Garcés y compartirla con un panel de lujo como el que tenemos hoy, con el contador Enrique Iglesias, con Kenneth Coase, con Hernán Bonilla, que nos van a estar acompañando. Perdón, el libro de Fito y de Javier Rodríguez Weber. Lo que pasa es que, claro, como el académico es Fito, hago esas diferencias, Javier, perdón. Bueno, realmente que es un repaso de la profesión y de la profesionalización de la profesión, un libro muy, muy ameno, que se deja leer, que uno no puede parar de leerlo, con 2 ensayos, uno de Adolfo y uno de Javier, y una serie de entrevistas muy ricas, personales y profesionales, que van viendo un poco la evolución de, bueno, de esto que somos los economistas. Así que, sin más, los dejo. No sé si Adolfo querés decir algo antes de que empiece el panel, o hablas después, o Javier. No, déjame simplemente saludar a cada una y a cada uno. Además, teniendo en cuenta que apareció uno de mis jefes por ahí. ¿No? Ahí está el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, de verdad, María Dolores, y además de saludar a cada uno de los que nos acompaña, agradecerte desde luego una vez más por todo el esfuerzo que le pones, por todo el cariño que le pones al trabajo de la academia. Como bien dijo Ignacio hace pocos días, a quien también aprovecho a saludar, por todo el cariño que le pones a todo este trabajo y además por todo el cariño y por todo el esfuerzo que le has puesto a la difusión de este libro que hicimos con mucha ilusión con mi amigo Javier. Así que gracias a cada uno y muchas gracias a ti también. Dale, yo sumarme al agradecimiento nomás a la academia bueno, y a todos los presentes y especialmente a los panelistas. Así que nada, los escuchamos, que es a lo que vinimos. Muy bien, si les parece, empezamos con Enrique Iglesias. Muchas gracias, María Dolores, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo, que estoy muy impresionado, y como tú decías, María Dolores, se lee con mucho gusto y en realidad es entusiasmante porque vas viendo cómo estos últimos, cuando no, 60 o 70 años, se fue construyendo una profesión sólida, una profesión informada, formada, y además que ha ido dejando rumbos muy importantes en la vida del país, porque hoy el país mucho mejor administrado, no me refiero solamente a esta administración, instituciones que han tenido la oportunidad de poder incorporar a la conducción económica personas de mucho valor, de mucho sentido de compromiso. Yo fui leyendo toda la etapa inicial cuando, de paso, en alguna parte me tocó comentar hace poco tiempo los 90 años de la Facultad de Economía, que se creó en el año 32. Ya que yo ya estaba gateando por España en el año 31, pero bueno, se creó después de mi experiencia vital y me recordaba algunas cosas que este documento las haré muy bien, cómo se fue desarrollando el pensamiento, cómo surgieron los primeros retoños que fueron dando lugar al pensamiento, Faró, Pacini, Márquez, en fin, y sobre todo una figura muy interesante que yo conocí mucho porque fue mi primer contacto con la economía, que fue Domínguez Nocheto, que fue el primer profesor que nos empezó a introducir a la economía y a entusiasmarnos con el pensamiento clásico. Yo me había interesado tanto que me tomé la libertad de traducir a Menger del italiano al español. Una parte de estar es todo un libro. Pero bueno, lo importante de esos pioneros donde fue surgiendo, yo digo, Domínguez Nocheto, por ejemplo, tuvo una contribución muy importante, que lo rodeaba para crear los institutos de economía,
¿sí? El de Europa, el de Cassini, el estadística, que fueron todos el principio donde empezamos a descubrir un poco el interés en el tema económico y su proyección al país. Y luego los distintos impactos, ¿no?, que hubo. Yo recuerdo ciertamente el impacto que generó el informe de la CEPAL. Yo recuerdo, fue muy importante allá en el año 45, más tarde, más 49, se empezó a crear, apareció el documento CEPAL en el 50, que se presentó en Uruguay, curiosamente. El documento famoso de CEPAL se presentó a la reunión de la CEPAL en Montevideo, en el año. Yo recuerdo el impacto que tuvo, cómo nos fue despertando nuevas inquietudes, veíamos otro tipo de cosas que las otras, pensamiento clásico, siempre serio, claro, diario, pero muy importante. Empezamos a descubrir la economía en la realidad. Fue muy interesante toda aquella etapa. Y también yo diría, fue interesante el hecho de que el haber estos puntos de apoyo en los institutos nos daba un poco interés, y ahí abrimos espacios. Yo digo que para nosotros el espacio chileno, por ejemplo, de contactos con la gente de Chile, en esa época fue todo un descubrimiento. Había una dinámica en Chile, el pensamiento de CEPAL y la figura de Prebisch, realmente muy importante. A nosotros nos contagió un poco todo eso. Y después apareció un poco las derivaciones que tuvo ello. Otro gran impulso lo dio ciertamente la creación del primer plan de desarrollo y del diagnóstico. Ahí se incorporaron mucha gente y comenzó a generarse un poco un pensamiento de gente interesada en lo económico en forma muy creciente. Todas las etapas que siguieron fueron muy importantes. La CIE además dio como una de contribuciones interesantes, entre otros, la creación del Banco Central, de la que potenciar un poco el Departamento de Economía para crear un poco de pensamiento tan importante como el. Empezaron a crear otras alternativas en materia de conocimiento de la nacional. En fin, de alguna manera fue creciendo el interés en la información, en el conocimiento, en la actuación, que fueron realmente pilares fundamentales en la vida del país. Me parece que ahora otro punto que yo destaco y que el informe lo pone muy bien es el primer compromiso del país con la formación de la gente afuera. Yo quiero recordar un poco al presidente del Banco Central, Gil, que fue un poco el primero que desde el Banco Central mandó gente al exterior a estudiar. Después se desarrolló una corriente que ahora, cuando uno lee el libro, ve la importancia que ha tenido la formación de gente en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, cómo de alguna manera se constituyó en una especie de estímulo de formación de gente con capacidad de los cursos de especialización. Luego también el significado que tuvo la propia transformación dentro de la facultad. Yo no lo viví, por cierto. He visto cómo se fueron transformando en la facultad, la especialización, los más. De alguna manera todo eso fue generando en el país una conciencia, sobre todo en la formación, de un núcleo importante de gente, de economistas y actuando en opinión y entrando además a ocupar puestos tanto en el sector privado como en el sector público. Todo eso es un proceso de construcción progresiva que me pareció que el libro, con mucho interés, y como digo yo, es muy fascinante ver avanzando en el tiempo. Yo creo que lo mismo como la opinión pública en nosotros, y desde búsqueda, pasando por informaciones de los periódicos, del observador, y luego la creación desde los centros de investigación, de las universidades privadas. Cuando uno mira todo eso, se da cuenta que realmente el proceso de acumulación de formación ha sido realmente muy impresionante. Yo creo que la calidad de la política económica, quiero mencionar la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, que fue más, incorporó más
más leña al fuego de formación. Yo tengo la impresión de que el país tiene, ha hecho posible a partir de este largo, ha generado una generación muy seria. Yo creo que el país es un país bien asesorado y bien gestionado en materia de política económica. Pueden haber alteraciones, puede haber diferencias sobre este tema u otro, pero en términos generales yo tengo la impresión que es así. Y lo que más me impresiona son las cifras. O con Arima, con el decano, y ver la cantidad de gente que ingresan a la facultad por año, son cosas que realmente nos impresiona. Cuando éramos 40 que nos recibían por año, y son más de 1000. De alguna forma, la profesión ha adquirido calidad de forma, expansión del interés. El ingreso de la mujer, debo decir, que fue un ingreso muy importante. La cantidad de excelentes economistas mujeres que tenemos hoy. Bueno, todo eso muestra que la profesión se ha convertido en un activo importante, y yo creo que ese es un camino que hay que computar un poco como elementos fundamentales para llegar en el mundo de siempre, pero sobre todo en el mundo de hoy. El libro contribuye a todo ello. Los dos ensayos que publican los amigos sintetizan muy bien ese pensamiento. Yo me sentí enriquecido, complacido y sobre todo muy entusiasmado por ver que por último aquellos veteranos en el que yo pertenezco nos metimos en un camino que fue tan fertilizado por la acción de las futuras generaciones y que hoy es un gran capital del país. Comprometido, difícil, en tiempos complicados, pero creo que hemos incorporado un capital humano que yo creo que este documento, este libro, ha identificado muy bien en su historia y ha dejado muy claro que hoy es un activo importante. Nada más. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Le damos la palabra a Kenneth Cole. Bueno, buenos días a todos. Un gusto verlos, los que no conozco y también a los viejos conocidos. Es realmente un placer participar y compartir un poco algunas ideas que, por ejemplo, acaba de mencionar Enrique, ¿no? Yo cuando vi la cifra de 3.500 economistas graduados en proceso de ya recibirse, me llamó tremendamente la atención, porque cuando yo me fui del Uruguay, ni siquiera había terminado la primera promoción del plan de estudios del 66. Con tantos economistas corremos el peligro de terminar como los ingenieros agrónomos, ¿no? Que eran gente muy bien preparada y sin suficientes puestos de trabajo, terminaban en cualquier destino de oficina pública o sector privado porque tenían una excelente preparación, pero no tenían la posibilidad de trabajar específicamente en su especialidad, ¿no? Pero bueno, supongo que la intención de invitarme a comentar el libro fue tener la opinión de alguien, la visión de algún economista uruguayo no contaminado por todo este proceso, porque yo me fui muy joven, me fui con 19 años a Estados Unidos a estudiar y recién volví después, unos 15 años después, para pasar algún pasaje por el sector público, luego de vuelta afuera y, digamos, mi carrera ha estado más en los organismos internacionales que en el sector público. Del sector público tengo el recuerdo de los años del primer gobierno de Sanguinetti, la reestructuración de la deuda junto a Servino, Pascal, Stenery, pero después de eso, poca actividad más en el sector privado. Me fui en segundo año de preparatorios de Uruguay y la idea era continuar estudiando en Estados Unidos porque ahí habían majors, habían grados de economía, cosa que aquí recién empezaba, ¿no? Opté por economía por esa idea, digamos, de que había cierta malpraxis entre los gobernantes de las décadas de esa época
y que eran en parte, digamos, responsables. Había cierta responsabilidad en la situación grave, crítica de la economía uruguaya, que podía responder a la falta de conocimientos en términos económicos, ¿no? También, obviamente, atraído por todo el tema de la aventura, de ir a un país desconocido. Conocíamos solo por el cine y la televisión, pero digamos, una ausencia del país en esas épocas formativas de la economía como academia. Y entonces hay una laguna muy importante en mi formación, o por lo menos en mis conocimientos, porque estaba ausente del país. Y este libro viene a llenar esta laguna muy grande que tenía yo en cuanto a qué había estado pasando en el crecimiento, digamos, del núcleo académico en economía durante esos años. Y el libro esto lo describe muy bien, realmente Adolfo hace un trabajo muy detallado, además muy interesante conocer todos los antecedentes del CIDE, bueno, la raíz cepalina, los modos de ver las cosas en esa época tan distintas a como se ven ahora en retrospectiva, ¿no? Habían corrientes que hoy ya no son tan fuertes como eran antes. La teoría clásica, que en ese momento también era una de las que competían, luego quedó un poco pues, desacomodada. El libro escribe muy bien algo también muy importante, que es esa mutua sospecha que había entre la academia y el gobierno, ¿no? Los académicos no querían contaminarse en el gobierno porque veían que la pureza de sus teorías se iba rápidamente a desvirtuar por las medidas que se tomaban, que iban en contra de muchas recomendaciones, ¿no? Y esto es digamos, algo precursor de esa tensión tradicional que existe entre el tecnócrata y el gobernante, ¿no? El tecnócrata que cree que tiene todas las soluciones y que es muy fácil implementarlos, y el gobernante que ve el mundo de otra manera y sabe que no es soplar y hacer botellas. Entonces, eso también es algo que sale muy bien en el libro. Luego, cuando yo escribí mi tesis doctoral, que lo defendí en el 77, o sea, el título de mi tesis era el estancamiento de las exportaciones, el caso uruguayo 1950-74. ¿No? Y básicamente, hoy, digamos, quien lo lee diría que es una crítica bueno, al proteccionismo principalmente, e implícitamente en eso, digamos, todo el tema de bueno, el desabastecimiento industrial de América Latina durante los años 30 y la Segunda Guerra, la necesidad de crear una industria para evitar la repetición, la teoría de Raúl Prebisch, gran economista, sobre la tendencia secular a términos de intercambio negativos, digamos, cada vez peores para los países productores de materias primas, por lo tanto, la necesidad de construir una base industrial, que era lo mismo que también se predicaba en India y en otros países recientemente descolonizados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un momento donde había un contraste entre lo que por un lado se hacía en muchos países en América Latina, pero el proteccionismo empieza quizás con un componente ideológico práctico, pero termina siendo un problema difícil de resolver, en el sentido de que el viejo argumento de la industria naciente nunca llega a prosperar en cuanto a quitar las protecciones. Entonces, eso, digamos, aplicando un poco las teorías de Lerner, que digamos, los aranceles a la importación terminaban siendo impuestos a la exportación,
parecía una explicación que, por ejemplo, en la parte del segundo capítulo, donde Javier Rodríguez hace una especie de relato de las 5 posibles explicaciones del rezago, ¿no? El rezago del Uruguay frente a los países de ese pelotón que integró a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que ahora estamos bastante rezagados, si bien parecerían no tan rezagados como otros. La explicación que yo di en mi tesis fue principalmente esa del tema del proteccionismo y el impacto que eso tenía sobre el sector agropecuario, que ya no podía exportar. Entonces las raíces de crecimiento de la economía se estaban estancando. Y salvo, digamos, los pocos pasajes de precios de los productos primarios favorables, como hemos tenido, por ejemplo, del 2005 al 2015 más o menos, Uruguay dependía totalmente de lo que pasaba en materia de precios en los mercados internacionales. No había ninguna fuente autóctona, ninguna fuente interna de crecimiento que pudiese garantizar a largo plazo algo sostenible en materia de mejora de ingresos de la población, ¿no? Entonces, una cosa que me llamó la atención en el capítulo primero, hubiera esperado quizás más repercusión de la revolución keynesiana dentro de la academia uruguaya, que está mencionado, pero como que comparándolo con el terremoto que fue la revolución keynesiana en el norte, ¿no? en la Academia de Europa y de Estados Unidos, su repercusión en la Academia Uruguaya pues, parece haber sido algo, digamos, normal, incorporado rápidamente, pero no quedó destruido el modelo clásico que Keynes básicamente cuestionó con su idea de la posibilidad de equilibrios en la economía por debajo del nivel potencial de producción, ¿no? Y la receta del gasto fiscal como forma de impulsar la demanda agregada. Eso obviamente era música a los oídos de los gobernantes de la época, era como un carnet para salir a gastar. El tema de financiamiento, obviamente esa partitura no la escucharon porque obviamente Keynes siempre hablaba de financiamiento genuino, no de financiamiento monetario, que fue lo que sufrimos durante 2 décadas con esas tasas de inflación tan altas, ¿no? Pero a veces una posible explicación es que el establishment académico uruguayo no lo veía como una ruptura fundamental en la corriente clásica, pero en Estados Unidos la academia se dividió entre keynesianos y clásicos, y uno estaba de un lado o del otro, pero no había ningún terreno intermedio, ¿no? Fue una cosa muy, muy clara. Acá no parece haber sido. Otra explicación es que la academia no quiso enfatizar el keynesianismo en Uruguay por miedo a justamente que los gobiernos sintieran digamos, la tentación de usar un arma intelectual tan fuerte, ¿no? Durante los gobiernos de la guerra. O sea, pero me llamó la atención, ¿no? También hay algo que es importante en la época, que me parece que es la falta de financiamiento que tuvo el Uruguay desde los años 30, cuando entraron en default todos los países de la región. No hubo acceso a financiamiento externo hasta el shock petrolero del 73 y el reciclamiento de los petrodólares por la banca. Digamos, ahí comenzó un nuevo ciclo de acceso a financiamiento que podría utilizarse, por ejemplo, para motivos fiscales, ¿no? Pero
en esa época, las únicas fuentes eran los organismos internacionales. O sea, si Uruguay no iba al Banco Mundial o no iba al BID, no había proyecto que consiguiera financiamiento. Luego, cuando se abre esa ventanilla nuevamente, la ventanilla de los bancos privados, y luego eventualmente la emisión de bonos en los mercados de capital, también cambian los candados para la economía uruguaya. Nos mete en problemas, obviamente, la crisis de la deuda externa, etcétera, pero libera, digamos, un poco ese peligro de la financiación, de la monetización de la deuda pública, porque fue quizás el elemento más negativo de toda la década del 50 y del 60. Pero bueno, una reflexión final. Pero antes de ella, simplemente mencionar también que el gusto que me da también haber leído las entrevistas con los entrevistados en el libro, entre los cuales veo varios de mis alumnos de mi época del UDELAR, también muy buenos amigos y muy colegas que hace tiempo no estaba en contacto con ellos, pero es siempre un placer leer sus opiniones y sus experiencias, especialmente como economistas en su profesión. La reflexión final que iba a hacer era justamente sobre el tema del rezago, ¿no? Yo creo que hoy, por más que hay diferentes corrientes filosóficas, ideológicas que inspiran a los distintos economistas que estamos activos en el mercado de alguna forma, yo creo que poco a poco se ha ido formando un consenso en cuanto a lo que uno podría pensar que son, por así llamar, las políticas de Estado de la economía, ¿no? Consensos generales sobre los equilibrios básicos externos, equilibrios fiscales, para garantizar una mínima estabilidad del sistema. Y yo creo que poco a poco, por más que hay diferencias y a veces matices fuertes, hay límites, o sea, límites autoimpuestos, y han pasado gobiernos de muy distintos signos por administraciones, por el gobierno, y todos han respetado de alguna forma u otra esos límites básicos. Pero donde no veo que haya un consenso tan claro es en el tema del modelo de crecimiento. Y quizás este sea el aspecto más importante del libro, lo que uno más ve y saca la conclusión de que todavía estamos en una situación con un modelo de bienestar, con bases muy efímeras en los precios de los productos primarios. Pasamos por ciclos favorables, donde repartimos a diestra y siniestra. Luego pasamos por ciclos no tan favorables, donde es una lucha por la distribución de los ingresos disminuidos. Y con ese sistema estamos como condenados a revivir lo mismo, ¿no? Porque no tenemos ningún control sobre, en última instancia, el nivel de actividad y el nivel de ingresos de la economía. Falta este consenso. Y digo, bueno, sí, hay obviamente los aspectos políticos pueden influir mucho en eso, pero sería muy bueno si se lograra por lo menos algo básico que permitiera construir un modelo sobre bases que fueran más duraderas, como por ejemplo el conocimiento, poder identificar posibilidades, el poder explotar mercados que se abren, todo, pero especialmente la tecnología. Estamos quedando muy atrasados en eso, muy superados por el resto del mundo, por otros países en desarrollo como el nuestro, y no veo que hay ni siquiera un movimiento en esa dirección. Por supuesto, hay parcelas de poder en distintos sectores de la economía, nadie quiere entregar esa chacrita, digamos, nadie lo quiere contribuir al bien común,
Y entonces se hace muy difícil, pero yo creo que sin tomar conciencia de que hace falta que ese mismo consenso que logramos sobre los equilibrios básicos de la economía, podamos lograrlo sobre un modelo nuevo basado en el conocimiento, en la tecnología, en el abrir nuevos mercados, vamos a seguir condenados a esta inestabilidad permanente de ser un país que agrega muy poco valor a lo que contribuye la fotosíntesis acá en el territorio, ¿no? Bueno, yo creo que con eso ya he abusado de mi tiempo acá, pero creo que ese es el desafío y pues ojalá podamos progresar. Felicito nuevamente a los autores y agradezco muchísimo la oportunidad de participar. Gracias. Muchas gracias, Kenneth. Le damos la palabra a Hernán. María Dolores, antes de darle la palabra a Hernán, yo le quiero decirle a Enrique Iglesias que después nos cuente un poco un tema que tú planteaste, Kenneth, el tema del keynesianismo en Uruguay, ¿no? Capaz que él les puede contar algo de las discusiones en la facultad en los 40, en los 50 sobre Keynes. Nada, Enrique, toda tuya para después que termine Hernán, capaz, y antes de que hable Javier. Propongo eso, Dolores. Perdón por meter la cuchara. Está muy bien, está muy bien. La palabra me la estás diciendo ahora para después, ¿no? Ahora Como diga Dolores, que es la que manda acá. no, yo te contesto una cosa importante. En los años 40 yo tenía 13 años, ¿no? La verdad que no me estaba muy ocupando de Keynes, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo te diría que lo único que te puedo decir es que el primer contacto que tuvimos fue con el librito de Previs de Keynes, bastante confuso, por cierto, bastante difícil de entender, nos costaba entender, pero no era un tema que dominara en ese sentido, tiene razón, no era un tema que dominara por lo menos a esos niveles. Yo tenía que esperar 10 años más para decirte que las cosas no fueron por lo menos un tema de debate. ¿Por qué? No lo sé, pero lo que sé decir que en lo que era el ambiente donde yo me movía, primero no podía conocer el tema, y cuando lo conocí lo hice un poco como referencia indirecta y ahí quedó, porque luego la invasión del documento de CEPAL fue de tal fuerza que todo lo demás quedó al costado de la realidad. Gracias, Enrique. Estaba recordando ahora, hay un libro de Nilo Berkesi sobre Keynes. Casi seguro, yo lo tengo, ahora lo voy a buscar en la biblioteca. Ahí anda Juan, por ahí. Anda Juan Berkesi, claro, parece que lo vi. Sí, capaz que Juan, porque la biblioteca Nilo Berkesi la donó a la academia. Ajá. O sea que tenemos una biblioteca Nilo Berkesi en la academia. Buenísimo, bueno. Muy bien, adelante, Hernán. Muy bien. ¿Se escucha? Buen día para todos. Muchas gracias a María Dolores y a la Academia por la invitación para participar de la actividad de hoy. Un saludo especial a los autores, a Adolfo Fito Garcés, el que hoy estaba sacando cuentas, lo conozco hace 20 años, desde que fue mi profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Económicas, y también un gusto saludar a Javier Rodríguez Weber, a quien no conozco personalmente, pero Fito me habló bien de él y yo casi siempre le hago caso a Fito. Voy a hacer un comentario del capítulo de Fito, del capítulo de Javier Rodríguez Weber, algún comentario sobre la parte de las entrevistas más breve y, si me da el tiempo, que lo estoy mirando acá, una reflexión final que creo que fue la motivación de la invitación de María Dolores, que fue sobre la visión desde la experiencia y desde la teoría, que es un poco, creo que, el objeto del libro, la interacción de los economistas, la política económica y qué pasa con eso en Uruguay. Sobre el capítulo de Fito, yo lo encontré muy interesante. He leído varias cosas que Fito ha escrito sobre estos temas y siempre me resultan interesantes y siempre encuentro alguna cosa más que me despierta el interés para buscar más sobre estos temas.
creo que justo empezar la formación del desarrollo de los economistas con el siglo XIX, donde Pedro Bustamante, Francisco Lavandeira hicieron aportes de muchas veces olvidados, y creo que ahí hubo ayudaron a esa construcción, en cosa que se fue, como todo, retomando a lo largo del tiempo. Fito describe bien el desarrollo institucional y lo que costó instalar la economía como una carrera en Uruguay, con rezago, usando la palabra del capítulo de Javier sobre otros países. Sin dudas destaca acertadamente el hito que fue la CIDE, sobre lo que no me voy a extender estando Enrique Iglesias con nosotros, pero creo que sí llama la atención, ¿no?, lo poco que sabíamos de Uruguay, de la economía de Uruguay antes de la CIDE, ¿no? Y el trabajo que se hizo de conocimiento, más allá de la elaboración de una interpretación sobre el estancamiento y de la propuesta del plan de desarrollo, ¿no? Creo que fue un salto cualitativo y cuantitativo en nuestro conocimiento sobre la economía, que no se puede desconocer. Después Fito habla sobre la profesionalización, sobre todo a partir de la década del 70. Creo que sí, es claro que la propia Universidad de la República, con la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales, luego contribuyó a eso. También la diversificación de la que habla Fito, ¿no?, el surgimiento de las universidades privadas, el surgimiento de centros de estudio, algunos más en la década del 70, algunos más recientemente, pero creo que conforma un ecosistema, digamos, para el desarrollo de la economía, hoy mucho más diverso, vibrante, con diversidad de enfoques, con distintos énfasis, pero que creo que nos aporta hoy a la ciencia económica que tenemos hoy. Con dos cosas que a mí me gustaría también destacar. Una, Fito habla del amortiguado ascenso de los economistas. Creo que, como todo en Uruguay, termina siendo bastante amortiguado, a veces por suerte, y en esto de la comparación que puede haber con otros países, ¿no?, como por ejemplo con Chile, donde uno ve que los tecnócratas tienen un peso mucho mayor, y en Uruguay todavía la política tiene un peso mucho mayor, y los técnicos un peso mucho menor. Yo no soy partidario de la tecnocracia, ni de que los economistas tengan que tener una influencia por encima de los políticos. Al revés, creo que la última palabra siempre la tienen que tener los políticos. Pero creo que ahí Uruguay también, a pesar de ese amortiguado ascenso de los economistas, todavía necesita incorporar mayor conocimiento técnico en la elaboración de las políticas públicas en general, de la política económica. Estoy de acuerdo con Enrique que se avanzó muchísimo, y que hoy estamos muchísimo mejor que en las décadas anteriores, en la acumulación si uno mira el retorno a la democracia hasta ahora, notoriamente hemos mejorado, pero creo que todavía queda mucho camino por andar. Fito también habla de un consenso, un cierto consenso que puede haber. Yo creo que es cierto si uno lo compara con la década del 60, hoy las diferencias entre los economistas es mucho menor, más allá de los enfoques ideológicos que siguen existiendo. Hay algunos consensos básicos que existen. Yo me preguntaría, sin embargo, si eso es una característica que llegó para quedarse, o si el debate va a volver a abrirse más. Yo creo que hay señales, no tanto en Uruguay, pero en otros países, de que las discrepancias empiezan a ser mayores, incluso entre los economistas, y que eso hoy no lo veo en Uruguay, pero lo dejo planteado como pregunta, ¿no? Si ese consenso es algo que vamos a seguir viendo en los próximos años y en las próximas décadas. Yendo al capítulo de Rodríguez Weber, también lo encontré muy interesante. Creo que aborda un tema central para el análisis de la economía uruguaya, que es lo que yo creo que él acertadamente califica como rezago, que creo que es una
una palabra mejor que otras que hemos usado para describir el fenómeno que sufrió la economía uruguaya, que es este deterioro permanente en términos relativos que hemos tenido desde que tenemos estadísticas, desde la reconstrucción estadística de Bértola de 1870 para acá. Claramente nos hemos ido alejando de lo que es el PIB per cápita de los países ricos, y eso notoriamente es nuestro gran drama, me parece, desde el punto de vista económico. Algo muy malo nos pasó, ¿no? Y en el capítulo se analizan 5 explicaciones que se han dado al fenómeno, la más vinculada a la planificación del desarrollo, la dependentista marxista, la del proteccionismo, la de las instituciones, y la de cambio estructural y vinculada a la economía del conocimiento. Yo comparto con Javier que la diversidad de enfoques enriquece la discusión y obliga a mejorar los argumentos a los demás. Creo que comparto también lo que dice sobre que la tesis de las instituciones hoy es la que tiene más peso, es probablemente la que tenga más economistas que la defienden, en la que a nivel internacional y en Uruguay también, creo que tiene muy buenos argumentos. Yo tiendo a pensar que es es la que puede aportar más, agregándole algo del tema de la cultura, pero esto en la literatura a veces se mezcla, ¿no? Si las instituciones son solamente las reglas de juego y lo formal, y la cultura, como cuáles son las ideas dominantes, qué es lo que cree la gente, qué es lo que piensa sobre principales temas, que a veces algunos llaman instituciones no formales. Entonces, bueno, puede mezclarse la discusión, y también es una discusión del huevo y la gallina, que está primero, si las instituciones o la cultura. Obviamente las dos se determinan, tienen una incidencia sobre cada una. Javier, creo que es hincha de la teoría del cambio estructural y la economía del conocimiento, que en Uruguay tiene autores destacados como Bértola. Creo que todas tienen algo para aportar. Creo que yo me quedo en principio más con la de las instituciones si le agregamos esa pata un poco más culturalista, llamémoslo. Y 2 o 3 comentarios puntuales. Una es Javier plantea que el rezago podría haber empezado incluso antes, de 1850, por ejemplo. Yo creo que probablemente eso no sea así, que creo que desde el fin de la Guerra Grande hasta 1870 tiene que haber habido un periodo de crecimiento grande de la economía uruguaya. Hay algunos datos, crecimiento de población y otros, que pueden andar. Incluso si uno toma en cuenta que al fin de la Guerra Grande la economía estaba hecha pelota, como argumentaron, por ejemplo, Barrani y Nahum en la historia rural del Uruguay moderno. Luego de eso tiene que haber habido un periodo de crecimiento. No tenemos las estadísticas del producto, no sabemos bien desde ese punto de vista cuánto fue, pero yo tiendo a pensar que el rezago empieza hacia la década del 70 del siglo XIX. En esto no soy original, es lo que decía Ramón Díaz, y ahí engancho con otro comentario que tengo, que es que creo que la visión de Ramón Díaz podría haber estado incorporada en estas interpretaciones, y Javier lo pone como que lo llama un mal libro, que algo que yo, por cierto, que no comparto, no puedo compartir. Yo creo que es el mejor libro de historia económica del Uruguay que tenemos, más que de historia económica incluso diría, y creo que tiene un análisis muy rico, mucho más allá de temas culturales, institucionales, que hay que tener en cuenta, y yo creo que yo creo que mucho de lo que dice Ramón explica realmente las razones del rezago. Como estoy un poco pasado de tiempo, solamente sobre las entrevistas, yo creo que es muy interesante, obligó a hablar a muchos colegas de temas que habitualmente no hablan en la prensa. A mí me resultaron muy interesantes. Creo que todos, Fito dice en el prólogo que siempre es difícil hacer una selección.
yo creo que todos los que están valen la pena, son economistas destacados que vale la pena leer las respuestas. Es interesante las distintas visiones sobre la interacción entre la teoría, la práctica, sus influencias. Creo que es una parte del libro que yo leí también con mucho interés, como los 2 capítulos que comenté antes. Y termino con una breve reflexión sobre lo que me pedía María Dolores. Yo creo que sí, cuando uno cae a intervenir en el tema de las políticas públicas, a mí me tocó como director de la asesoría macroeconómica y luego como asesor de la ministra Azucena Arbeleche, uno naturalmente tiene una visión más simplista de cómo son las cosas y de que cuando uno habla, cuando escribe artículos o cuando da conferencias, es mucho más fácil decir qué es lo que habría que hacer y cómo habría que hacerlo. Cuando uno agarra un expediente y lo entra a mirar para arriba y para abajo, las cosas son un poco más difíciles. El primer impacto que tuve yo cuando entré al ministerio fue ir a mi escritorio y ver que tenía una pila de expedientes y entrar a leer de qué se trataban. Pero creo que hay resistencias de la burocracia a los cambios naturales, hay dificultades políticas naturales también, pero yo no me quedé con una visión pesimista. Creo que requiere una gran perseverancia, llevar adelante las cosas que uno quiere llevar adelante, requiere respaldo político y requiere tener buenos argumentos. Pero, y otra cosa distinta probablemente con el sector privado, requiere tiempo. Las cosas en el Estado llevan tiempo, no se hacen de un día para el otro. Y las políticas públicas tampoco. Y algunas veces también por suerte, porque impiden algunos bamboleos que pueden ser contraproducentes, ¿no? Pero yo creo que es más difícil de lo que uno puede pensar en la práctica, pero si se reúnen las condiciones que comentaba antes, se pueden llevar adelante algunas cosas, no todas las que uno quiere, pero algunas cosas se pueden hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Y ahora los autores, no sé cuál de los 2 habla primero. Arranco yo. Bueno, primero agradecerles de nuevo a todos los presentes, reiterar un agradecimiento, digamos, o explicitar un agradecimiento que hice ayer, que es a Fito, porque, digamos, como yo le decía a un compañero de trabajo, él podría haber hecho este libro sin mí, y a la inversa no, digamos. Él es su ámbito de trabajo, él me invitó, yo le agradezco mucho, o sea, aporté en lo que pude, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Vi, en cierto sentido, sobre todo por el lado de las entrevistas, esta noción que creo que Enrique hablaba un poco, ¿no? Verlo en personas de distintas generaciones, etcétera, ver cómo en la memoria viva de ellos, la conformación de una comunidad académica, de una comunidad profesional, y eso fue como una experiencia súper enriquecedora por mí. Conocía a algunos de los entrevistados, pero pocos, y eso creo que es un aporte del libro que se ve. Está un poco el texto académico de él, que relata eso, o analiza eso, y después las entrevistas, que si se fijan están más o menos, tienen un orden más o menos generacional, y eso creo que es una cosa que yo estoy contento cómo salió en el libro, cómo se aprecia ahí algo que él decía ayer en la presentación de la Feria del Libro, y que hemos hablado bastante, que es una historia de progreso. Es una historia de progreso tanto en extensión como en profundidad, es decir, no solo hay más economistas, más profesionales y disciplinas, sino que están mucho mejor formados. Y constituyen, creo, claramente un aporte, digamos. Claramente contribuyen mucho al país en los distintos ámbitos que están, ¿no? Asesorando al sector privado, las políticas públicas, asesorando a organizaciones sociales, etcétera, etcétera, porque comparten, y esto
es otra cosa que quería decir de esto, de esta historia de progreso, y tiene que ver con algunas cosas que han planteado. Comparten por un lado un cierto lenguaje común, una cierta criterios de rigurosidad a la hora de plantear los problemas, ¿no? Ayer Hugo Bay, por ejemplo, planteaba, decía, bueno, como asesor, cómo se siente cuando se tiene que ir a decirle, en su caso al PIT-CNT, ir a decirle cosas distintas a lo que sus interlocutores quieren escuchar, ¿no? Y me parece que eso debe aplicar a cualquier asesor o que aplique que trabaje en cualquier ámbito, digamos, ¿no? Porque ahí está, digamos, la rigurosidad del profesional que dice, bueno, sí, mira, tú querrías plantear un aumento, voy a decir una tontería, ¿no? Un aumento salarial del 100%, pero la verdad que eso es inviable. Entonces, hay por un lado este patrón común, rigurosidad del pensamiento, el carácter que hace a la formación, que da marcos de conversación comunes, y junto con eso el pluralismo, ¿no? Porque si eso se tornara en puntos de vista demasiado hegemónicos, digamos, o demasiado únicos o monolíticos, la profesión se termina convirtiendo en una religión, digamos, donde lo que se hace es defender determinados dogmas. Entonces, esta es una historia de progreso, yo creo, porque ha sabido este ascenso de los economistas, en parte porque fue moderado, yo creo que en este caso, en muchos, pero y en particular en el que haya sido moderado, en esta cosa amortiguada, pensaban en Real de Azúa cuando hablaba ahora Hernán, en esta cosa amortiguada ha sido una virtud, digamos, no sé, se dio, nadie la diseñó, nadie la pensó, se dio así. Entonces esta comunidad que se respeta, sus integrantes se respetan porque tienen un lenguaje común y al mismo tiempo se permiten tener discrepancias, digamos, ¿no? Y eso es bueno, porque cuando hay una visión demasiado monolítica, nada, hay problemas, y además uno de los consensos que tienen, que para mí se ve muy claro en las entrevistas, es esta idea que ahora también se ha mencionado de no querer constituirse en una tecnocracia, en el sentido de una élite que desde la técnica le dice a los ciudadanos cómo tienen que gobernarse la sociedad. Que eso es muy complicado, en realidad, esa cosa platónica, es como ese gobierno de sabios es muy complicado, porque los sabios siempre son menos sabios de lo que ellos creen. Y en realidad eso a veces termina tentando contra el propio conocimiento técnico. A mí me parece que ha pasado bastante en Chile, eso que es un caso que yo sigo bastante por cuestiones de mi trabajo, ese peso enorme de los economistas, que sí se transformara en una tecnocracia en donde prácticamente durante muchos años eran como gurúes, digamos, donde decían no solo lo que se podía hacer desde un punto de vista técnico, sino lo que era deseable, lo que era justo, lo que era, etcétera, etcétera, termina colaborando a un malestar y a un propio problema de desprestigio de la propia profesión. Es decir, en los últimos años, cuando han habido los retiros del sistema de seguridad social en Chile, hemos visto cómo toda la profesión de economistas ha dicho que eso es malo, pero en general la gente les cree mucho menos, digamos. Ya no les respeta la voz, hay como una cuestión de darse vueltas, y creo yo que en parte tiene que ver con que fueron demasiado hegemónicos en otro momento, digamos. Y entonces me parece que la comunidad de profesionales uruguayos, profesionales de la economía en Uruguay, probablemente por ciertas características del propio país, ha tenido en su ascenso esta suerte de cosa yo decía ayer, de risitos de oro, ¿no? Que ni muy muy ni tan tan, ¿no? En donde hay lenguaje común, hay aproximaciones en común, pero también hay espacio para el pluralismo, y eso es una buena cosa, que se puede perder tanto para un lado como para el otro, es decir, nunca es una cosa ganada, es decir, se puede perder en el sentido porque se terminen aplastando voces disidentes, como se puede perder porque la comunidad se separe tanto que pierda esa capacidad de dialogar, ¿no? Y sería un problema. Si cualquiera de esas dos cosas ocurriera, yo creo que aportarían mucho menos al país de lo que lo hacen, ¿no? Uno de los riesgos de contar una historia de progreso es la autocomplacencia, ¿no? Que es como yo creo que sobre todo nosotros desde este país miramos a nuestros vecinos y nos sentimos muy bien. Yo a veces digo en broma, y en particular lo aplico para el caso argentino,
que Argentina existe para elevar nuestra autoestima nacional, digamos, ¿no? Uno mira otros casos y uno dice, qué crack que somos, y ese es un poco el riesgo del otro lado, ¿no? La autocomplacencia. Y voy a cerrar un poco con el comentario del problema del rezago, porque bueno, si hay una razón para no ser autocomplacientes es justamente esta, ¿no? Yo escribí ese texto en buena medida para ordenarlas en mi cabeza, cosas que he enseñado, para poner en 30 páginas algo que alguien pueda leer, pensando especialmente, por ejemplo, en mis colegas profesores. Y en la propia escritura me encontré, por ejemplo, con este proceso de muchas coincidencias en muchos planos, incluso más de lo que yo hubiera quizás pensado antes de escribir, que tiene que ver con esta construcción de sentidos comunes, ¿no? Pero también quise enfatizar esa idea de que es un problema o es una característica del Uruguay de muy largo plazo. Efectivamente no tenemos datos para antes de 1870 de producto, pero a mí me impacta mucho cómo las exportaciones por habitante, que en ese periodo de globalización en toda América Latina crecen mucho, después de 1850 en Uruguay estaba despegado en 1850 y después por habitante se mantienen más bien constantes, ¿no? O sea, hay crecimiento económico de una región vacía o semivacía que se llena de población, sobre todo cuando hay paz. Pero yo creo que hay ahí algo más dificultoso que tiene que ver con la estructura productiva. Sobre eso, claramente las políticas o las instituciones a veces han aportado para bien y a veces han contribuido a hacer desastres. Pero mi intuición es que incluso con las mejores instituciones no dejaríamos ser una especie de barco a vela, que cuando hay viento va para adelante y cuando deja de haber viento se para. Y ahí creo que es como muy importante y muy difícil, extremadamente difícil, construir una suerte de consenso que tiene que ver con esto, que por un lado todos lo decimos, digamos, todos estamos de acuerdo, el rol del conocimiento, la educación, el cambio tecnológico, etcétera, pero transformar eso en políticas es extremadamente difícil, entre otras cosas porque dan resultados muy a largo plazo y hay es muy probable que muchas políticas de esas fracasen y uno se entere que fracasaron 10 o 15 años después de haberlas implementado, y entonces es como una apuesta de riesgo. Y por eso mismo necesita un acuerdo muy extendido de que hay cosas a las que vale la pena apostar, digamos. Y como tales apuestas uno no tiene garantizado el éxito. Y bueno, nada, así como hay cosas que ya nadie propone, que es parte de esos consensos que existen, hay tipo de medidas de política, etcétera, que ya nadie propone. Yo pongo ahí el ejemplo, que me parece un buen ejemplo, tipo los tipos de cambio múltiple, nadie los propone. Creo que estaría bueno que como comunidad académica, digamos, desde las ciencias sociales, como que menciono como para incluirnos a todos, razonemos sobre ese problema, digamos, y pensemos sobre ese problema, sobre cómo, esto que decía Kenneth, que me gustó, me pareció una metáfora buena, cómo le agregamos a la fotosíntesis, digamos, es decir, en qué medida mejoramos lo que la fotosíntesis nos da. Porque si no vamos a seguir siendo un barco a vela, con mejores velas, con peores velas, pero vamos a seguir siendo un barco a vela. Esa es un poco la comisión que yo tengo, y creo que es lo que surge de la mirada de largo plazo de la economía uruguaya. Así que nada, yo agradecido a los presentes, especialmente a los comentaristas, por haber leído el libro, por haberlo leído con atención, por hacer estos comentarios, a la academia, y de nuevo reitero a Fito por haberme invitado a este trabajo que ha sido una aventura muy divertida y la que he aprendido mucho. Muchas gracias, Javier. Y bueno, cerramos con Fito. Bueno, yo también arranco con agradecimientos. Ayer hacíamos mucho énfasis en la Feria del Libro con Javier, hacíamos mucho énfasis en agradecerle a todos los entrevistados, ¿no? Hablamos con 20 economistas, pero para otro trabajo que yo hice con otros colegas, publicado en otro libro, en el libro del Instituto de Economía, había entrevistado también otro montón de economistas, muchos de
integrantes de la academia. Así que hace años que vengo hablando con economistas y beneficiándome de sus aportes. Agradecerle mucho a Enrique, desde Madrid, el esfuerzo de, una vez más, otro agradecimiento, Enrique, lo vuelvo a decir, ¿no? No nos alcanza un préstamo de BID para pagarte todo lo que has hecho por Uruguay, por América Latina y por muchos de nosotros. Hernán Monilla también, muchas gracias. Muchas gracias, un placer además conocerlo, profesor Coates. Me había hablado de usted, me había hablado Steneri, y bueno, un gustazo conocerlo y escucharlo. Muchas gracias por leernos. En cuanto a Javier, mi segundo punto de esta breve intervención. No sé si hubiera podido hacer el libro solo. A mí me encanta trabajar en equipo, en verdad, y con gente que pueda tener ideas distintas y que sea diferente a mí. Él es historiador económico, y como Javier es un poco menos conocido por ahora que yo quiero decir quién es. Javier es, no sé, seguramente uno de los más brillantes de lo que yo llamaría quizás la tercera generación de historiadores económicos de este país. Corregime, Javier, pero si la primera generación es Raúl Jacob, por ejemplo, ¿no? De los que conocimos en nuestra facultad al menos. Si la segunda generación es Bértola, en la tercera generación, Javier es de los más brillantes, sino el más. Como mínimo uno de los más brillantes. Y Javier es más conocido en Chile que en Uruguay, porque hizo una tesis de doctorado impresionante sobre la historia de la desigualdad en Chile, y es muy citado y muy reconocido en Chile. Así que para mí también fue un gusto y un privilegio trabajar contigo, Javier. Siguiendo con los agradecimientos. Yo me siento agradecido a los economistas en general. Ustedes a veces discuten mucho entre ustedes y se critican mucho, ¿no? Critican sus propios excesos a veces, ¿no? Excesos que cometemos todos, de hecho sea de paso. Pero este país es mucho mejor que hace 50 años. Es mucho mejor. Este país es mucho mejor. Y es mucho mejor que hace 50 años por muchísimas razones, y una de esas razones es porque los economistas hicieron un enorme esfuerzo por impulsar la profesión, por calificarla, por vincularse con el resto del mundo, por estudiar en las mejores universidades. Hace un rato Ken nos contaba de su experiencia en Estados Unidos, ¿no? Los economistas han hecho un enorme esfuerzo por mejorarse, por aprender, y han hecho un enorme esfuerzo por mejorarnos, por mejorar nuestras políticas, por mejorar la calidad del debate público, por informarnos. Economistas en un sentido amplio. Hay doctores, abogados, que han hecho enormes aportes. Pienso en, acá tenemos a Ignacio de Posadas, que participó muchísimo en los debates públicos y sigue participando, pero bueno, Hernán nos recordaba a Ramón Díaz. Economistas en un sentido poco general, como Ramón, han hecho un enorme esfuerzo por mejorar la calidad de lo que decimos, de lo que hacemos en este país. Y mejoró mucho la calidad de lo que hacemos. En 50 años mejoraron las instituciones. Hace 50 años el Banco Central era un puñadito de gente muy calificada que ni siquiera tenía un edificio. La OPP era otro puñadito de gente. La constitucionalización de la vieja Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico tan admirada. El Ministerio de Economía recién estaba cambiando de nombre. Hasta 1970 teníamos un Ministerio de Hacienda, en el que básicamente había contadores. Porque en verdad los primeros economistas formados por el Plan 66 egresan en el 71. Y ni siquiera egresan, cuando egresan en el 71 no es que van a trabajar en el Ministerio de Economía. En realidad, para que los economistas entren en el Ministerio de Economía faltarán unos cuantos años más. Entonces es una historia, la de los economistas, que yo agradezco todo este esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque, mejoraron la calidad de las instituciones. Hoy tenemos un Banco Central potente, un OPP
yo diría, de potencia y de calidad variable, ¿no? De capacidad política y técnica variable en función de las ecuaciones políticas de cada momento y de sus liderazgos, pero allí está el OPP. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que se ha profesionalizado muchísimo, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, de cómo creció la asesoría macroeconómica en los 90 hasta ahora, o, para poner otro ejemplo, la conocida unidad de deuda, ¿no? Que tanto ha hecho. Entonces, desarrollo institucional, desarrollo profesional, desarrollo de las facultades, desarrollo de los centros de estudio, y Uruguay ha mejorado. La calidad de su política económica ha mejorado, lo decía Enrique, que es uno de los mejores testigos que tenemos. Y por lo tanto Uruguay ahora ya no es el país de hace 50 años, hoy peleamos el primer lugar en PIB per cápita en América Latina, más allá de que queda muchísimo por hacer. Hay una canción que cantan la gente más joven, de un grupo que se llama La Trampa, que dice: la mala suerte no es verdad. Y la mala suerte no es verdad. Maquiavelo hace 500 años decía: la fortuna gobierna la mitad de nuestro destino, ¿no? La otra mitad depende de nuestros aciertos y errores. Si estamos mejor como país, es porque trabajamos, le pusimos conocimiento y le pusimos cariño a la economía. Así que yo, que no soy economista y que andás a saber por qué, por esas cosas de generosidad que tiene María Dolores, formo parte de la Academia de Economía, darle las gracias. Un tema que ha sido, quiero plantear dos temas más. Muy brevemente el tema técnico y político, y el último tema que quiero plantear es el segundo piso de que nos habla 2x3 Ricardo Pascale. Que increíble, está arriba de un ómnibus y está participando de este webinar. Maravilloso. Una de las cosas que todo el tiempo, bueno, Javier lo plantea muy bien en su precioso ensayo, como una de las posibles explicaciones de la divergencia, del rezago de la economía uruguaya, es esta de la innovación, ¿no? Del papel de la innovación. Hace años atrás discutíamos sobre lo que Ricardo llamaba el primer piso, ¿no? Sobre cómo hacer que la economía funcione, básicamente. Cómo hacer que la economía funcione, ¿no? Que el capitalismo funcione. Cuánta inflación, cuánta deuda, cuánto comercio, cuánta apertura comercial, ¿no? En fin, cuánta rentabilidad, cuánta presión tributaria. No sé, Ricardo habla del primer piso. Y ya se discute muy poco sobre el primer piso, ¿no? Hay cierto acuerdo. En las entrevistas salía muy claramente que hay mucho acuerdo entre los economistas sobre esto, ¿no? Capaz que Hernán, vos tenés razón, y con el tiempo, en estos tiempos de polarización que corren, capaz que empiezan a aumentar las divergencias allí en el plano técnico. Pero bueno, sobre el primer piso se discute muy poco y hay ciertos consensos. Y se discute muy poco porque se discutió mucho en otros tiempos. Hubo grandes debates. En la década de 50 hasta se discutían las distintas interpretaciones de la inflación, ¿no? La interpretación fondomonetarista, yo qué sé, versus la interpretación estructuralista. Bueno, como discutimos mucho tiempo y experimentamos mucho, bueno, sacamos algunas buenas conclusiones y ya discutimos menos. Yo creo que la discusión que está instalada hace 20 años y que crece cada vez más, y que cada vez es más importante dar, experimentando también, con políticas públicas, sabiendo de antemano que nos vamos a equivocar, como dice Javier, es la discusión de I+D, es la discusión del conocimiento, es la discusión de cómo hacer, como dice Ricardo, cómo construir el segundo piso, la economía del conocimiento. Esa es la gran discusión. Y las distintas escuelas que presenta Javier, en cada una de las distintas escuelas está presente en mayor o menor medida este asunto, y cada una de las distintas escuelas tiene cosas para decir sobre cómo avanzar hacia ese segundo piso de una economía cada vez más inteligente, más centrada en I+D, la economía del conocimiento. Bueno, cada una de estas escuelas tiene cosas para decir, y vuelvo a citar a Ricardo. Ricardo ya
escribió un precioso libro, el freno en el impulso. Del freno algo al así. impulso. Del freno al impulso. El freno al impulso, gracias María Dolores, que tiene que ver con esto. Y precisamos más libros que hablen de eso, desde distintas escuelas, de distintos puntos de vista. Yo estoy muy atento a qué es lo que van a decir los partidos políticos en la próxima campaña electoral sobre este punto. Ojalá ya en las elecciones pasadas, ya en todos los programas de los partidos en mayor o menor medida se hablaba, pero se tiene que hablar mucho más y se tiene que discutir mucho más en este país sobre cómo construir el segundo piso. Así que mi último punto sería decir que esto obviamente, ¿no? A ver, esto se lo preguntamos en su momento a cada uno de los 20 economistas, todos dijeron cosas interesantes, no estaban muy de acuerdo sobre si había que gastar más o no, sobre qué tipo de políticas hacer, pero todos tienen este tema presente. Y el otro punto, y este sí es mi último punto, mi último argumento, otra cosa que hablamos muchísimo en las entrevistas y una preocupación que yo tengo desde que empecé a estudiar en la licenciatura de Ciencia Política a principios de la década del 90, es la del vínculo entre técnicos y política. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Hernán. Hemos mejorado mucho. Desde la década del 50 a la década del 60 para adelante hemos mejorado mucho. El vínculo entre técnicos y política, todo se volvió mejor, diría yo. Los políticos se volvieron mejores, los técnicos, los expertos, los economistas, los cientistas sociales se volvieron mucho más cultos y mucho más numerosos. Y la comunicación entre las dos orillas mejoró mucho también. Y fue un placer realmente escuchar a los economistas, a todos los economistas entrevistados, decir, esto es democracia. Esto es democracia. Acá tiene que mandar la gente a través de sus partidos, a través de sus representantes, tienen que gobernar los políticos, aunque nosotros, los cientistas sociales, ustedes, los economistas, tengan muchísimo para decir y puedan aportar muchísimo. Fue realmente reconfortante sentir que seguimos viviendo en una democracia y que esta democracia, sin dejar un segundo de ser una democracia, es una democracia que es capaz de informarse mejor y de escuchar más a la gente que se mata estudiando. Así que nada, esos son mis comentarios. Muchas gracias, de vuelta María Dolores. Muy bien, muchas gracias, Fito. Javier, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, Fito. Estás muteado. Yo tengo 15 minutos más, pero la reunión la dirigí vos. Quizás haya gente que quiera hacer un comentario también, no tiene por qué ser una pregunta, pero vos manejás el tiempo, María Dolores. Bueno, entonces vamos si alguien tiene alguna pregunta. Veo queridos compañeros de facultad de hace muchos años ahí. Capaz un comentario sobre el libro, en general me gustó mucho. Creo que se complementan bastante los ensayos que ellos hacen con las entrevistas que realizan, que creo que es un buen punto, es decir, no hay una pérdida de continuidad, en el sentido que, por ejemplo, si uno analiza las visiones sobre el estancamiento y demás, como que los economistas entrevistados en parte actualizan mucho de lo que ellos dicen, previamente, entonces creo que desde ese lado es algo muy bueno. Lo que sí me parece es que de repente capaz que las interpretaciones en torno al rezago o la decadencia de Uruguay, como lo queramos ver, da como la impresión de que hay una especie de isovalencia entre las interpretaciones, en el sentido de que hay una opinión o una interpretación y hay otra que es paralela y es muy parecida. No parecida, sino que valorada de la misma manera. Yo creo que capaz que estaría un poco mejor si se quiere desarrollar, bueno, de todas estas interpretaciones, ¿cuál se acercó más a la realidad o cuál creíamos que puede haber terminado teniendo un poco más de razón que la otra? Es decir, creo que había más para pelear entre interpretaciones, pero bueno, igual coincido en que me gustó mucho. Y como punto final, creo que tú mencionaste que habían 5. Hay otra que también me pareció interesante y que la he descubierto leyendo sobre estos temas,
y tiene mucho que ver con lo que ha sido el rol de las clases medias en países como Uruguay y Argentina, que nos definen tanto a nosotros como país, y el rol de esas clases medias en el desarrollo económico, si ha sido positivo o negativo o lo que fuere. Descubrí un autor que se llama Gino Germani, que me parece que tiene una interpretación interesantísima sobre este tema, muy aplicable a la historia económica del Uruguay, que capaz que esa se puede desarrollar un poco más eventualmente. Solo eso. Y saludar a Ariel Sotelo, que fue docente mío en la facultad y hace mucho que no lo veía. Muy bien. ¿Alguna reacción a este comentario? Javier o Adolfo o alguno de los comentarios. Brevemente, el ensayo yo era algo que quería escribir hacía tiempo, sobre todo con fines docentes, y el libro fue como una buena oportunidad para hacerlo, y entonces efectivamente no hay o hay poca valoración. De hecho, y en la primera versión había mucho menos valoración mía de las distintas posiciones, porque mi intención era ponerlas, pensar si eran 5, eran 4, eran 3, me costó mucho, porque a su vez eso es discutible. Pero era sobre todo si vos están estos que dicen esto, y tratar de simplemente hacer un análisis que tienen en común y que discrepan, sobre todo con ese fin más docente. A mí yo creo que lo podría hacer, pero incluso me costaría puntuar en qué, es decir, cuáles tienen más razón, porque hay varios puntos en común, hay tratamientos de enfoques distintos del mismo problema. Por ejemplo, cómo enfocar el problema, o todos coinciden que el estancamiento arranca por el estancamiento ganadero, etcétera. En fin, sería otro trabajo capaz. Pero bueno, nada, aclarar eso, que tiene como un objetivo sobre todo más docente, y rescatar rescatar puntos de vista que considero que en algún sentido son todos valiosos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Capaz que le podemos mojar la oreja al decano para que diga algo, capaz que Enrique quiere decir algo. Después de esta mojada de oreja, no, a ver, agradecer especialmente la instancia, en particular a María Dolores y a los autores, obviamente. Creo que este tipo de intercambios a partir de la generación de un enorme aporte a, como decía Javier, a quien no conozco, precisamente recién, digamos, desde el punto de vista académico, contar con un aporte de este tipo en relación con la historia económica y el vínculo con la construcción de políticas públicas, creo que es, desde el punto de vista académico, una preciosa contribución, no solamente por el hecho, digamos, de la puesta al día de lo que es la historia reciente, una historia muy, muy, muy reciente, como también decía Enrique, una historia que tiene nuestra facultad menos años que Enrique, sobre todo por lo que es la contribución para pensar en la construcción del futuro. De alguna manera, creo que justamente el comentario del otro libro que también mencionaste, escrito de Ricardo, nos invita a eso, ¿no? Es decir, bueno, a partir de estos debates, de estos aprendizajes, de estas contribuciones, ¿qué podemos aportar en relación con el Uruguay del futuro? Que es lo que, digo, el mundo en el cual todos vamos a vivir. Así que creo que esa es la gran contribución que me parece relevante destacar, y el agradecimiento a los autores y a los comentaristas, que siempre con enorme generosidad siguen contribuyendo en el día a día en relación con lo que tenemos que hacer en el ámbito académico. Gracias. La tentación cuando uno lee un libro tan atrapante, tan lindo, tan completo, es siempre pedirles más trabajo. Yo ayer en la Feria del Libro les dije, ¿por qué no estudian los economistas de 1860 de Tomás Villalba para atrás, arrancando por Félix de Azar? Ahora les decimos, bueno, ¿y ahora qué? Vamos ahí, ¿cómo resolvemos esto? Y bueno, es lo que pasa, son los riesgos de publicar. Un comentario sobre eso, porque en realidad esa era la intención de Fito, y en particular yo creo que él me invitó a mí pensando que yo decía, pensar los economistas antes de la Facultad de Economía, y yo creo que le dije,
bueno, sí, estaría bueno, pero es mucho trabajo. Y yo en realidad tengo esto que quiero escribir, fue un poco pero estaba en el plan original y conversamos cosas sobre, no sé, no tanto del siglo XIX, digamos, creo que por ahí arrancamos con Eduardo Acevedo, pero sí de repente de la primera mitad del siglo XX, eso algo conversamos y hablamos de Pedro Cosio y de esa mezcla de técnicos, economistas, gente Y de autodidacta. Quijano, que es otra de tus pasiones. Claro, yo algún día quiero escribir esas dos biografías, la de Eduardo Acevedo y la de Carlos Quijano. Pero... Bueno, hay una en contribución al pensamiento económico de Uruguay de 1986, la Academia tiene una publicación interesante y está Eduardo Acevedo. Arranca de Tomás Villalba también, pero no, es realmente que cuando entras en ese mundo es atrapante. Así que bueno. Bueno, entonces agradecemos muchísimo a los oradores, a los autores del libro, a los panelistas que han engalanado esta reunión, y bueno, los estaremos convocando para alguna próxima reunión de la academia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, Gracias, Enrique, gracias. Un placer verlos. Nos estamos viendo. Gracias, Fito. Gracias, Javier. Chao. Gracias, Creo que presidente. ahora se aplaude con una manito que aplaude. Bueno. Chao. Bueno, nos estamos viendo. Chao. Chaucito, gracias por todo. Gracias. Chao.